Bueno, niñas, hoy les voy a hablar del enlace químico y los tipos de enlace iónico y enlace covalente. Entonces, para empezar, vamos a dar la definición de enlace químico. Los enlaces químicos son uniones que se establecen entre los átomos para formar compuestos. Ya sabemos que un compuesto es la unión de dos o más átomos o elementos. Entonces, estas uniones se forman con los electrones de valencia, es decir, los del último nivel energético. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de yodo, ¿cierto? Y se forma el compuesto yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico, ¿cierto? Entonces, los electrones de valencia, los que están en el último nivel, son los que interactúan para formar estas uniones, ¿sí? Para formar los enlaces químicos tengo que tener en cuenta la regla del octeto y la estructura de Lewis. Entonces vamos a ver la regla del octeto. La regla del octeto. Entonces, la regla del octeto, esta también tiene en cuenta los electrones de valencia, es decir, los del nivel más externo, porque estos son los que participan en las reacciones químicas. Entonces, la regla del octeto establece que cuando los elementos se combinan pueden ganar, perder o compartir electrones, hasta obtener un total de 8 electrones en su capa más externa. Esto es para buscar la configuración electrónica de los gases nobles, que son los más estables. Los gases nobles son los que están en el grupo 8A, ¿sí? Tenemos el neón, el argón, el criptón, el xenón, a excepción del helio. El helio simplemente tiene 2 electrones de valencia en su capa más externa. Recuerden que los electrones de valencia me lo puede dar la tabla periódica teniendo en cuenta el grupo, ¿sí? Los del grupo 1A todos van a tener un electrón de valencia en su capa más externa, los del 2A2 y así sucesivamente con el 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. ¿Sí? Estos elementos, los electrones de valencia me los da el grupo, pero también lo puedo hacer por la configuración electrónica. Recordemos la configuración electrónica del magnesio. La configuración electrónica del magnesio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí? Entonces recuerden que los electrones de valencia me lo da los electrones que tenga en el de mayor nivel. En este caso el del mayor nivel es el 3 y tengo 2 electrones de valencia. Y si miramos, en el magnesio está en el grupo 2A, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia. Entonces la regla del octeto lo que busca es que estos elementos tengan cada uno 8 electrones. Supongamos que hagamos el mismo ejemplo para el hidrógeno y el yodo, ¿cierto? Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia en su capa más externa, mientras que el yodo tiene 7. Entonces, al hidrógeno transferirle su electrón al yodo, los dos quedarían con 8 electrones de valencia en su capa más externa, ¿sí? Este le está cediendo y el yodo quedaría con esos 8 electrones de valencia. Entonces ahora vamos a hablar de la estructura de Lewis. La estructura de Lewis son representaciones simbólicas de los elementos que muestran los electrones de valencias como puntos. También se conocen como símbolos de Lewis. Entonces, por ejemplo, para representar un elemento, supongamos el calcio, ¿sí? Si miramos el calcio es del grupo 2A, ¿sí? Si lo vemos acá, por lo tanto el calcio tendría 2 electrones de valencia, entonces se representa como puntos, ¿sí? Supongamos el cloro. El cloro es del grupo 7A. Haciendo la estructura de Lewis, el cloro tendría 7 electrones de valencia en su capa más externa y esta sería la forma de representarlo. Vemos el oxígeno. El oxígeno es del grupo 6A. En la estructura de Lewis quedarían con 6 puntos. Entonces, para que tengan en cuenta, la estructura de Lewis entonces es representar los electrones de valencia, que son los de la capa más externa, con puntos,
pues alrededor del símbolo del elemento. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de enlaces. Los tipos de enlaces que vamos a hablar es del enlace iónico y del enlace covalente. Entonces, el primero que vamos a ver es el enlace iónico. El enlace iónico se forma por la unión de dos o más elementos, ¿cierto? En este caso, los elementos tienen una característica, ¿cierto? Los elementos que se forman en el enlace iónico sería un metal más un no metal, ¿sí? En este caso, habría una transferencia de electrones. El metal le transfiere un electrón al no metal y en este caso el metal adquiere una carga positiva convirtiéndose en un catión y el no metal adquiere una carga negativa convirtiéndose en anión, porque recuerden que el metal le transfiere su electrón al no metal, ¿sí? Entonces vamos a ver unos ejemplos, entonces para que lo tengan en cuenta, en el enlace iónico se da entre un elemento metálico y no metálico. Para eso tenemos que saber y conocer en la tabla periódica cuáles son los elementos metálicos y cuáles son los no metálicos. Y recuerde que lo que hay es una transferencia de electrones. ¿Listo? Aquí lo que hay es una transferencia de electrones. Entonces veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos NaCl, ¿sí? Ese ya es un compuesto, ¿cierto? Tenemos sodio y tenemos cloro. Entonces, con el enlace iónico, ¿cierto? Hacemos la estructura de Lewis, tenemos sodio y tenemos cloro. Entonces, el sodio, ¿cuántos electrones de valencia tiene en su capa más externa? Tiene 1 porque es del grupo 1A. Y el cloro tiene 7. Entonces, en este caso, vamos a hacer el del sodio con otro color. Para ellos adquirir la configuración del gas noble, el sodio le transfiere su electrón al cloro. El sodio le transfiere su electrón al cloro y de esta forma los dos quedarían con 8 electrones en su capa más externa. Aquí tenemos los 7 del cloro más el que le cedió el sodio. Entonces, como el sodio le cedió su electrón al cloro, él se convertiría en un catión porque está cediendo electrones, ¿sí? Entonces quedaría con +1. Y el cloro, como recibió ese electrón, está ganando, recuerden, entonces quedaría con -1. Y de esta forma se formaría el compuesto NaCl o cloruro de sodio. Veamos ahora otro ejemplo. Veamos el cloruro de bario. Vea Cl2, ¿sí? Entonces tengo bario y tengo cloro. Vea Cl2, perdón. Tengo bario y tengo cloro. Pero tengo dos cloros, ¿cierto? Entonces pongo uno arriba y uno abajo. El bario, como es del grupo 2A, tiene 2 electrones de valencia en su capa más externa. Y el cloro, como es del 7A, cada uno tiene 7 electrones de valencia en su capa más externa, ¿sí? Entonces recuerden que en el enlace iónico lo que hay es transferencia. Entonces el bario le transfiere un electrón al cloro y le transfiere el otro electrón al otro cloro, ¿sí? Entonces de esta forma los dos adquieren la estabilidad de los gases nobles. Entonces de esta forma cada cloro queda con 8 electrones de valencia en su capa más externa, ¿sí? Aquí tiene los 7 de él más el que le donó el bario. Entonces de esta forma, como el bario les transfirió 2 electrones al cloro, es decir, un electrón a cada cloro, el bario quedaría convertido en un catión
con más 2 porque se dio 2 electrones. Y el cloro quedaría convertido en el anión, cada uno con -1, y de esta forma obtenemos el cloruro de bario. BaCl2. Hagamos otro ejemplo. Hagamos el ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces, tenemos el hidrógeno y el yodo, ¿sí? El hidrógeno, recuerden, como es del grupo 1A, tiene un electrón de valencia. Y el yodo, como es del 7, tiene 7 electrones. Recuerden que cada uno busca tener 8 electrones. Entonces, el hidrógeno le transfiere su electrón al yodo, su único electrón, ¿sí? Entonces, en este caso, ya todos los dos adquieren la estabilidad. El yodo quedaría con 8 electrones de valencia en su capa más externa, los 7 de él, más el que le transfirió el hidrógeno. Entonces, como el hidrógeno le transfirió su electrón al yodo, se convertiría en un catión más 1 porque transfirió un electrón. Y como el yodo lo recibió, recuerden, ganó ese electrón, quedaría con -1, y de esta forma obtendríamos la molécula de HI o yoduro de hidrógeno. Bueno, niñas, entonces de esta forma vemos lo que es el enlace iónico. Recuerden que el enlace iónico se forma entre un elemento metálico y un no metal. Y lo que sucede es que hay una transferencia de electrones para que los dos busquen tener 8 electrones de valencia en su capa más externa. Ahora vamos a hablar del enlace covalente. El enlace covalente también es la unión de dos átomos, pero estos átomos tienen la característica que los dos son no metales. Los dos son no metales, entonces se junta un metal más un no metal, ¿sí? Los dos son no metales. Recuerden que en el enlace iónico lo que había era una transferencia de electrones. Aquí en el enlace covalente ya no hay transferencia, sino que lo que buscan es compartir electrones. Entonces se comparten electrones para que los dos tengan 8 electrones de valencia en su capa más externa. Entonces recuerden que aquí son no metales. Veamos pues algunos ejemplos. Entonces supongamos que vamos a hacer los enlaces covalentes para el CO2. Si vemos, el carbono es un no metal y el oxígeno también. Entonces recuerden que aquí lo que se busca es compartir electrones. Entonces hacemos la representación. Tengo carbono y tengo oxígeno y oxígeno. Lo hago de esta forma, el carbono en la mitad y los oxígenos a los lados, para poder compartir los electrones, ¿sí? Ellos se comparten los electrones que tienen sobre todo en la parte media. Entonces veamos, a cada uno tengo que ponerle los electrones de valencia de la capa más externa. Entonces, si vemos, el oxígeno es del grupo 6A, por lo tanto tiene 6, y el carbono es del 4A y por lo tanto tiene 4. Entonces hago las estructuras de Lewis para cada uno. Siempre los debo de poner en forma los electrones de valencia en el medio, de tal forma que los pueda compartir con los átomos que tiene al lado. Entonces, recuerden que los elementos que voy a compartir son los que están en el medio. Como cada elemento busca tener 8 electrones de valencia en su capa más externa, entonces yo comparto los electrones del oxígeno con el carbono. Y de esta forma, entonces cuento si ya están los 8 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y uno que compartió con el carbono, 7. Todavía le falta un electrón de valencia a este oxígeno para tener 8. Por lo tanto, comparto el otro electrón. Y ahora sí, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El oxígeno ya tiene 8 electrones de valencia, por lo tanto ya está estable. Recuerden que intervienen los electrones que compartió entre los dos. Y lo mismo hago entonces para el carbono, para que también tenga sus 8 electrones de valencia.
Entonces, si vemos el carbono acá, al compartir los electrones con este oxígeno, ya adquiriría la estabilidad porque tendría 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el oxígeno que está aquí al lado también tendría 8 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vemos que en el enlace covalente lo que se busca es compartir electrones. Ya no se transfiere, sino que se comparten. Veamos otro ejemplo. Supongamos el Cl2. Entonces ponemos cloro y ponemos cloro. Recuerden que los electrones que se comparten son los que están en la parte media. Entonces el cloro tiene 7 electrones de valencia. Cada uno tiene 7 electrones de valencia y los pongo. Entonces para ellos tener 8 electrones deben de compartir el electrón que tienen aquí en medio. Y de esta forma ya quedan los dos con 8 electrones de valencia. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo para el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces recuerden que en el enlace covalente lo que se busca es compartir electrones. Veamos otro ejemplo. NH3. Recuerden que yo les había dicho que con el hidrógeno y el helio son los únicos elementos que no tienen 2 electrones de valencia en su capa más externa, sino solamente 2. Entonces voy a hacer esto. Recuerden que son 2 metales, 2 no metales. Recuerden que los electrones que se comparten son los del medio. Por eso el nitrógeno lo pongo en la parte media y a su alrededor pongo las H. El hidrógeno, como es del grupo 1A, solamente tiene un electrón de valencia. Recuerde que lo coloco de tal forma que lo pueda compartir con los electrones del nitrógeno. Y el nitrógeno, como es del grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia en su capa más externa. 1, 2, 3, 4, 5. Los pongo de esta forma para poderlos compartir. Entonces el hidrógeno, compartiendo su único electrón con el nitrógeno, ya de esta forma quedaría estable porque tendría 1 y 2 electrones de valencia. Entonces cada hidrógeno comparte su electrón de valencia con el nitrógeno y de esta forma los hidrógenos ya quedaron estables porque ellos solamente tienen 2 electrones en su capa más externa. 1 y 2, 1 y 2. Y el nitrógeno sí tiene que tener 8. Entonces vamos a ver que ya al hidrógeno haberle compartido cada uno su electrón de valencia, él va a quedar con 8 electrones. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de esta forma entonces adquiere la estabilidad del gas noble. Bueno, eso era lo que les quería compartir de tipos de enlaces. Entonces recuerden que el enlace iónico intervienen un elemento metálico y un no metal, y lo que sucede es que hay transferencia de electrones, mientras que en el enlace covalente intervienen 2 no metales y lo que hay es que se comparten electrones. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro.